con la doctora Bleisen Admadé. Ella es ginecóloga oncóloga. Bienvenida, doctora, gracias por estar conmigo esta mañana aquí en Next y también en KW Continente. Ok, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Doctora, vamos a hablar del cáncer cérvico-uterino o también llamado cáncer de cuello uterino. ¿Qué es? Bienvenida. Ok, gracias. Bueno, mira, gracias por la invitación y sobre todo en el día de hoy que se celebra el Día Internacional de Prevención contra el Cáncer del Cuello del Útero. El cáncer del cuello del útero, pues es un cáncer que se inicia en las células del cuello del útero. Es como el área donde la cabeza del útero, pues la cabeza del cuello del útero, es la vía principal del útero. Obviamente la manera de prevención es hacerse los papanicolaos una vez al año para detectar esas células tumorales o células que pudiesen tener algún cambio displásico o lesiones premalignas asociadas a una infección por el virus del papiloma humano, el cual es el principal factor de riesgo para tener un cáncer de cuello del útero. Doctora, disculpe, ¿qué es displásico para entender un poco? Las displasias son que las células comienzan a tener alteraciones en sus formas, en sus núcleos, lo cual nos indica que pudiésemos estar ante una lesión premaligna. Bien, doctora, habló de realizarse Papanicolau. ¿Desde cuándo deben realizarse las damas este examen? ¿Desde qué edad? Ok, excelente pregunta. Mira, realmente no hay una edad fija que pudiésemos decir como que esta es la norma. La norma te dice arriba de los 18 años después de haber iniciado la vida sexual activa. La sugerencia es que luego de haber iniciado la vida sexual activa, al año, pues acudas con tu ginecólogo para tu revisión y hacerte el Papanicolau. O sea que si tú iniciaste vida sexual activa a los 14 años, a los 15 años debes estar entonces en el ginecólogo para la realización de tu citología o Papanicolau. Doctora, este tipo de cáncer en medicina oncológica es la tercera causa de muerte en las mujeres en nuestro país o a nivel mundial. Ok. No, aquí te aclaro un poquitito, Sí. en nuestro medio, en Panamá, es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer. El primer lugar lo ocupa el cáncer de mama y el segundo lugar lo ocupa el cáncer de cuello del útero. Me gustaría decirte algo un poquito de historia, es que hace prácticamente 15 años atrás o un poquito más, el primer lugar de cáncer en la mujer era el cáncer de cuello del útero. Sin embargo, gracias a esta promoción, a la concientización para las mujeres de hacerse el Papanicolau, hemos logrado que más mujeres se hagan Papanicolau, detectar lesiones premalignas sin llegar a un cáncer y reducir o bajar la incidencia del cáncer de cuello del útero de primer lugar al segundo lugar. Nos encantaría ni siquiera tenerlo como en el quinto lugar. Hay países, por ejemplo, Estados Unidos, el Reino Unido, en Inglaterra, Australia, en donde el cáncer del cuello del útero ni siquiera figura como dentro de los 5 primeros causas de cáncer para la mujer. Entonces es un cáncer 100% prevenible solamente con la realización del Papanicolau y prácticas sexuales saludables. ¿Este cáncer da algún aviso, da alguna señal? ¿Cuáles son esos síntomas, doctora? Ok, excelente pregunta. Realmente es como un enemigo silencioso, porque realmente no da ningún síntoma. O sea, cuando tenemos algún síntoma, probablemente tenemos un cáncer invasor con algún tamaño considerable, que probablemente ya no sea la paciente candidata a cirugía. ¿Qué signos podemos tener cuando ya tenemos un cáncer invasor? La paciente puede presentar sangrados abundantes, la paciente puede tener mucho dolor pélvico, la paciente puede tener algo que nosotros llamamos sangrado con las relaciones sexuales, la paciente puede tener cambios en sus hábitos urinarios, ¿verdad? Porque puede haber inflamación a la vejiga o inclusive al recto. Entonces, realmente cuando tengo alguna sintomatología asociada a este cáncer, generalmente estamos ante un tumor probablemente muy avanzado. Por eso es importante el hacerse el Papanicolau para detectarlo en etapas tempranas, en donde obviamente las oportunidades de tratamiento son mucho más sencillas. Por ejemplo, doctora, si una mujer se hace el Papanicolau un mes, pero viene presentando, le sale bien, pero viene presentando síntomas 4 meses después de haberse realizado
este examen, ¿qué se recomienda? Acudir al ginecólogo. Debe acudir al ginecólogo porque inclusive podemos tener lesiones que están ocultas, donde se ve como un fondo inflamatorio en el cuello, y a veces hay que hacer estudios adicionales, por ejemplo, una colposcopía, que es como mirar el cuello con un microscopio, por decirlo de una manera para que se entienda, y aumentar la visión y poder detectar entonces lesiones que nos parezcan que son premalignas en el cuello del útero. Todavía hay mujeres, doctora, que temen ir al médico cuando presenta alguno de estos síntomas. Por supuesto, por supuesto. Mira que dentro de las principales, por decirlo así, historias, cuando le preguntamos a la paciente, ¿por qué no se hacía el Papa Nicolau? Una de las primeras respuestas es, uno es desconocimiento, o sea, desconocimiento de cuál era la función del Papa Nicolau, y hago hincapié que la función del Papa Nicolau es precisamente detectar lesiones precancerosas asociadas al virus del papiloma humano, que es el principal factor de riesgo para el cáncer del cuello del útero. O sea que la falta de conocimiento o de educación es un factor importante o está asociado a desarrollar este tipo de cáncer por el desconocimiento y no hacerse ese estudio. Y el segundo es porque tengo miedo. Me da miedo ir al ginecólogo o tengo miedo a la respuesta que me den en temas de salud. Entonces, el factor desconocimiento y el factor miedo influyen muchísimo en que la paciente no se haga un Papa Nicolau cada año. ¿Qué daño podría causarle esto al cuerpo, doctora? Uf, por decirlo así, el peor daño es la muerte. El peor daño es la muerte. Y si tomamos en cuenta que son mujeres, generalmente las afectadas entre los 30 y los 50 años, estamos hablando que son mujeres en edad reproductiva, mujeres que están pues en, el, en el núcleo familiar, tienen sus hijos generalmente pequeños, o sea, en la mejor edad de la mujer, por decirlo así. Entonces, realmente sí impacta en la sociedad que una mujer pues tenga un cáncer de cuello del útero y que pueda verse afectada, no solamente su tema de salud, sino que pueda hasta perder la vida por este cáncer. Una vez también, doctora, aquellas mujeres que ya den a luz deben realizarse estas pruebas a pesar, porque muchas dicen, ya para qué voy a ir porque ya tengo a mi hijo, me dejé con mi esposo, ya para qué voy a ir. ¿Debería ir constantemente también a realizarse este tipo de pruebas? Una vez al año, independientemente de tu estatus de pareja, o sea, independientemente si estás unida, casada, soltera y tienes a tus peores nada, estás viuda, si ya no tienes pareja hace 20 años, una vez uno inicia a tener vida sexual, es obligatorio hacerse el Papa Nicolau una vez al año, independientemente, vuelvo y les repito, del estatus de pareja, porque eso precisamente es un error. ¿Qué piensan? No tengo novio, no tengo esposo, no, me quedé sin esposo, enviudé, ya no me tengo que hacer el Papa Nicolau. Pues no es una condición que se pueda decir que ya porque no tengo pareja no tengo ese riesgo. Voy a seguir teniendo el riesgo durante toda mi vida, por ende debo hacerme el Papa Nicolau una vez al año. No existe remedio casero para tratar este tipo de enfermedad, doctora. No, no existe, no existe. O sea, Ahora, no te va a ayudar la desatadora, no te va a ayudar un té, no te va a ayudar la magia, no te va a ayudar. Necesitas hacerte el Papa Nicolau una vez al año. ni lo que muchas mujeres hacen de vez en cuando, duchas vaginales, todas estas cuestiones tampoco ayudan. No, las duchas vaginales obviamente tienen alguna que otra indicación y debe ser indicada por el médico, no debe ser automedicada, entonces realmente eso no va a ayudar. Doctora, ¿este tipo de cáncer podría ocasionar otros cánceres también? No, este tipo de cáncer del cuello del útero está asociado solamente a la infección por el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano, si podemos entonces hacer alguna analogía, sí está asociado a otro tipo de cánceres, como es el cáncer de ano, como es el cáncer de la orofaringe o de la boca, del área de la cavidad oral, que todo está asociado a la infección por el virus del papiloma humano, que obviamente se puede transmitir a través de la relación sexual. Entonces, pues, si hay contagio por sexo oral o por sexo anal, con una cepa de virus de alto riesgo que puede producir cáncer, entonces pudiésemos exponernos a tener una lesión premaligna y un cáncer de estas regiones, como te mencionaba. Pero el cáncer del cuello del útero, si origina él por sí mismo lesiones en otros órganos, no, sino que está asociado al virus del papiloma humano, que en sí ya es un factor de riesgo.
A nivel de país, doctora, ¿dónde se encuentra la mayor cantidad de pacientes con este tipo de cáncer? Excelente pregunta. Tú me preguntas por provincia, Sí. la estadística. Ok, las provincias más afectadas son Chiriquí, Coclé, Colón y la región de Panamá. En ese orden tenemos la estadística más alta de incidencia del cáncer de cuello del útero. ¿Por qué se da esta diferencia a otras provincias como Mira, Veraguas, Coclé? básicamente, pues, es por obviamente la prevención, las campañas de prevención. Mientras más fuerte se hagan campañas de prevención, visitas pues, a las comunidades que están más alejadas, eh, o se les haga pues hincapié a los pacientes en su centro de salud. Realmente la manera más fácil de captar a la paciente pues, es a través de los centros de salud cuando las mujeres van a llevar a sus niños, ya sea por un resfriado o por una diarrea, hacerle pues la sugerencia de que debe ella también examinarse, hacerse su Papá Nicolau es la mejor manera de hacer, por decirlo así, concientización de este estudio. Solamente pues el hecho, el desconocimiento de no hacérselo, la pereza, el miedo, el no tener acceso a los medios de salud rápidamente, no todo el mundo tiene acceso a la medicina privada. Entonces ahí vamos a ver entonces ese eslabón perdido en donde vemos por qué la paciente no se hace un estudio de Papá Nicolau a tiempo, por qué viene con un cáncer del cuello del útero, una patología que es 100% prevenible. Entonces, mientras menos campañas de concientización se haga, menos educación tenga la población acerca de hacerse este tipo de estudios, obviamente vamos a tener mayor población con incidencia de esta patología, ya sea la premaligna y la maligna. Doctora Blaisen, gracias por estar conmigo esta mañana hablando sobre este importante tema principalmente para nuestra audiencia. Gracias.